Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi y te comento de mi experiencia acerca de los sistemas de iluminación que utilizo para mis eventos. Yo, por ejemplo, normalmente utilizo parlets, cabezas móviles beam, spot, wash y entre otros tipos de luminarias. Esas luminarias pueden ser controladas o no controladas. Así que voy a ahondar un poco más acerca de este aspecto de las luminarias que son controladas. Y para que sean controladas se necesita de una consola de luces, que algunos a veces lo llaman solamente consola DMX. Y DMX es un protocolo de comunicación que tienen las luminarias. Específicamente en luces se utiliza ese protocolo. Y vamos a ver también que tienen los conectores muy parecidos a los XLR que tienen los sistemas de audio. Así que les voy a mostrar una consola básica. Hay consolas mucho más profesionales definitivamente, como MA, Chamsys, Avolites y entre otros más. Incluso desde la laptop están utilizando el control sin necesidad de un hardware, lo cual en mi punto de vista no lo recomiendo. No es muy fácil de manejar esa parte. Es mejor tener algo físico con botones, faders para poder trabajar. Así que les voy a presentar una consola básica DMX. Aquí lo tengo justamente. Aquí está. Esta es una consola DMX que se utiliza para las luminarias. Significa que yo desde esta consola voy a poder utilizar y controlar con lo que yo necesite las luminarias que también permitan esa comunicación que es con el protocolo DMX. ¿Sí? Aquí, como pueden ver, en esta parte, por acá, ¿sí? Ahí está la salida DMX. Y si se percatan, digamos que es lo contrario a lo que se puede visualizar en una consola de audio. Porque para la consola de audio, este tipo de entrada que tienen los tres orificios es un input o un ingreso. Pero para la consola de luces es una salida, ¿sí? Igual fíjense, yo tengo acá un parlet. ¿Se fijan acá? En esta parte. Este es el input. Dice in arriba incluso. Y en el otro lado dice output, ¿sí? Digamos que es lo contrario a la consola de audio, ¿sí? En la consola de audio, ese tipo de entrada que tienen los pines sobresalidos es el output en el audio. Y cuando tiene orificios es el input. En el caso de las luces es lo contrario. Pero resulta que yo justamente estaba viendo algunos parlets que tenía. Y hay un parlet que es chino que hace la indicación como que si fuera una consola de audio. Como que si estuvieses tratando de un sistema de audio, fíjense. Este es un parlet chino. Y aquí lo tratan, por ejemplo, como que aquí fuera output. Pero este no es output. Para el sistema de iluminación, este tipo de conector que tiene los tres pines sobresalidos es un input. Y el de acá es un output. Así que mucho cuidado cuando veas parlets de este tipo. Acuérdate que siempre es lo contrario hacia la consola de audio. Hay un punto bien interesante dentro de la consola de audio que tomen en cuenta, porque yo a veces tengo varias luminarias. Digamos, tengo 10 luminarias que quiero que esas 10 luminarias estén conectadas y puedan hacer lo que yo necesito. Entonces a veces tú conectas 10 luminarias y fíjense que en la consola DMX básica solamente tiene un tipo de conector, una salida nada más, fíjense. Ahí está, solo tiene una salida. Entonces al tener solo una salida, tendrías que conectar entre un parlet a otro parlet, a una cabeza móvil, a otra cabeza móvil, a otro parlet. Y esa sería la única manera, ¿verdad? Para eso se utiliza mucho también el splitter amplificador. Fíjense. Este es un splitter amplificador, ¿sí? Y aquí divido la señal. Fíjense. Aquí creo que hay una leyenda. Aquí creo, ¿no? Ahí. Ajá, acá
en esta parte, yo introduzco un cable que viene de la consola que había mostrado hace poco hacia acá, hacia el input. Fíjense, input. Y después tengo ya 8 señales distribuidas. Fíjense, ahí están las 8. Acá están las 8. Perdón, acá. Ahí están. Desde acá hasta acá. Tengo entonces 8 señales que se han dividido. Este es un splitter. Es un splitter amplificador, o sea, amplifica la señal. Muy aparte que divide las señales en 8, lo amplifica. O sea que si yo tengo 10 parlets, tendría ya 10 parlets que, digamos, con uno estoy enviando una señal mucho más potente. Cuando lo hago directamente de la consola DMX no tengo esa señal tan potente. Entonces, para amplificarlo utilizo este otro dispositivo. Digamos que es lo mínimo que debes utilizar. En las luminarias hay de diferentes tipos y cada luminaria, por ejemplo el parlet, este parlet que es un QT Lighting, este tipo de parlet, este parlet por ejemplo tiene 9 canales. ¿Qué significa que digo que tenga 9 canales? Que tiene 9 funciones. Por ejemplo tengo este otro parlet, este es un Baisun, y este parlet por ejemplo tiene 8 canales. ¿Se percatan? Entonces, cada parlet, según la marca y modelo, tendrá la cantidad de canales o también llamados funciones. ¿Sí? Es importante tener conocimiento de esa parte. Y un dato más que quiero darles a conocer respecto a esta consola básica DMX es que en la parte de atrás, aquí, fíjense, tiene este tipo de conector, un cable poder. Es importante que tenga este conector cable poder, porque yo ya he tenido dificultades. Hay algunos que lo venden por algo menos, definitivamente, sin este conector cable poder. Lo venden solamente con este tipo de conector, de transformador. Pero es un poquito complicado por el hecho de que a veces yo quiero conectar y se desconecta. O sea, se desconecta de acá o se desconecta de donde está siendo conectado la toma que viene de este punto, que es un transformador. Entonces, esto es lo que yo sugiero que siempre tengan. De manera que utilizan un cable, que es el cable poder, y lo conectan en esta parte de acá. Esto es mucho más seguro, mucho más seguro. Cuesta un poco más, pero vale la pena invertirlo. De igual manera, también en el splitter amplificador que les había mostrado antes, en este splitter también igual. Ahí, fíjense. Este, por ejemplo, no tiene la opción de transformador, solamente tiene la opción de cable poder. Es mucho más seguro, ¿sí? Eso es lo que siempre les voy a sugerir. Mucho más seguro hacer eso. Ahora, en las luminarias también yo, por ejemplo, tengo cabezas móviles. Beam, Spot, Wash, y todas tienen una cantidad de canales y funciones. Y tú tienes que saber identificar esa cantidad de canales. La forma de identificarlos es, una de ellas es a través del manual que te entregan cuando compras tú una cabeza móvil o un parlet o lo que fuese, y la otra es identificando uno por uno el fader que tienes dentro de tu consola DMX. Entonces tú vas a poder controlar tus luces a través de esta consola DMX. Te piden, por ejemplo, luces blancas, le subes toda la intensidad a las luces blancas, después tienes que disminuir la intensidad, después un color rojo, un color verde o un efecto estrobo. Eso como lo haces a través de la consola DMX, y eso es lo que te facilita y te hace ver mucho más profesional. Un dato adicional más importante todavía que creo que es necesario decirlo: este cable, les había comentado que son muy iguales los cables que se utilizan tanto para audio como para el DMX. Este, por ejemplo, que está todo de negro en la punta, este es un cable DMX, ¿sí? Este es un cable DMX. Y este de acá es un cable XLR. Este es para audio y este es para iluminación. Entonces se utiliza eso. Ahora, según mi experiencia, lo que yo estoy viviendo ya haciendo bastante iluminación, yo utilizo mucho de estos cables XLR y no he tenido problemas. De repente para luminarias, digamos que tengas bastantes luminarias, puedes tener problemas más adelante, ¿no?
este tiene una mayor impedancia, tiene 110 ohmios, mientras que este tiene 70 ohmios. Entonces hay una diferencia en cuanto a resistencias, ¿no? En cuanto a los cables en sí, en específico del protocolo DMX y el XLR que se utiliza para audio. Sí, pero yo en la práctica utilizo este tipo de cable también, así como este. ¿Sí? De estos de aquí, a veces me trae problemas, por ejemplo, se lo digo con experiencia porque me pasa. Si yo quiero conectar este, por ejemplo, que este es un Baizun, este es un Baizun. Fíjense, yo cuando quiero conectar a este output, cuando lo hago con el DMX no tengo problema, o sea, ingresa con facilidad. Ahí ya ingresó, o sea, no hay ningún problema. Pero cuando lo quiero hacer con el XLR, con este cable XLR, tengo problemas para el ingreso. O sea, no ingresa fácilmente, presiono mucho. O sea, no puedo utilizar, y es difícil retirarlo, sacarlo. No puedo utilizar un cable XLR para este tipo de luminaria. Siempre debo utilizar o DMX si quiero utilizar el output. Cuando es el input, en el input sí me ingresa, no tengo ningún problema con el cable de audio, pero para el output tengo inconvenientes. Ahora, yo estaba viendo las diferencias un poquito en la parte del conector que tiene el DMX y el XLR. Por ejemplo, acá, en esta parte, la parte de circunferencia, quiero que se percaten ahí, a ver, sí, ahí se ve. Esta parte del contorno de esta circunferencia de este DMX es un poco más delgada que lo que se muestra acá en el XLR, es un poquito más gruesa. Fíjense, comparen acá los dos. A ver, vamos a ver si están ahí. Ya, ahí está. Fíjense, es más gruesa el XLR que el DMX, si se percatan. Es un poquito más gruesa esta de acá, esta es más delgada. Entonces, por eso que tengo inconvenientes al momento de ingresar en luminarias de parles, cabezas móviles. Más que todo el tema de los parles he tenido inconvenientes, y algunas cabezas mini wash que siempre como que no me permite muy fácil el ingreso de ese tipo de conector. Para poder conectarlo es muy duro, ¿sí? Es una salida la que no me permite del mismo parlet o cabeza móvil, ¿sí? Ese es el inconveniente que hay utilizando los XLR, pero con los DMX no tienes ningún problema. Te invito a suscribirte a este canal para que podamos aprender un poco más acerca de iluminación.